Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería. Muy buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Política de lo Cotidiano, un espacio creado para analizar aquellos temas que forman parte de nuestra vida diaria, que influyen en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en la forma en la que construimos sociedad. Agradecemos a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y al Segundo Supremo Consejo que nos brindan este espacio para llegar a todas y todos ustedes. Hoy abordaremos un tema del que afortunadamente cada vez se habla más, pero que todavía está rodeado de silencios, de prejuicios y desconocimiento: la salud mental. Nuestro programa de hoy se titula Salud mental, el quiebre emocional en lo cotidiano, porque muchas veces en las situaciones del diario vivir, donde aparecen la ansiedad, la depresión, el estrés, el miedo, la soledad o el agotamiento emocional, se hace difícil vivir. Muchas veces continuamos con las actividades diarias, cumplimos con el trabajo, atendemos responsabilidades, cuidamos de otras personas y tratamos de demostrar que todo está bien, aunque emocionalmente podamos sentirnos agotadas, angustiadas, tristes o desbordadas. Por eso es tan importante abrir espacios de conversación, escuchar sin juzgar y comprender que cuidar nuestra salud mental es tan necesario como cuidar nuestra salud física. Hablar de lo que sentimos no nos hace débiles, al contrario, puede ser el primer paso para reconocer que necesitamos apoyo y comenzar un proceso de recuperación. Hola Lucy, hola Sisi, Ricardo, ¿qué tal? Además, para reflexionar sobre este tema, hoy nos acompaña Gisela Echeverría. Bienvenida, Gisela. Buenas tardes. Buenas tardes. Decía hace un momento que la salud mental está relacionada con las situaciones de la vida, pero también está relacionada con la muerte y las emociones y los sentimientos que de allí se desprenden. Y en relación a esto, me van a permitir que me tome un minuto para hablar de dos personas que son importantes para quienes hacemos este espacio y que la semana pasada trascendieron. Desde Política de lo Cotidiano, queremos recordar con cariño, con admiración y con respeto a dos grandes, como fueron Jaime Gazdaza, hermano de nuestro querido Gustavo. Jaime ocupó el cargo de Gran Maestro en la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y fue soberano Gran Comendador del Segundo Supremo Consejo. Una persona que apoyó con fuerza el crecimiento de la masonería equinoccial y apoyó a otros orientes para que el pensamiento masónico se expanda en el Ecuador. Asimismo, recordamos a otra persona muy querida, Enrique Proaño, padre de nuestra queridísima Isabel, compañera, colaboradora del programa, amiga y hermana. Enrique fue un destacado periodista y comunicador ecuatoriano, quien además aportó desde el ámbito de la comunicación al desarrollo del país, siendo parte de distintos gobiernos. Su voz, su experiencia y su compromiso con la comunicación dejaron una huella importante en nuestro país. Queremos enviar un abrazo solidario a los familiares, amigos y colegas, tanto de Enrique como de Jaime, y desearles a los dos que vuelen aún más alto. Gracias por acompañarnos. Esto es Política de lo Cotidiano. Comenzamos. Ricardo. Bueno.
Vamos por el editor. Ahora sí. Buenas noches a todos. Buenas noches, Nati, que estás en Zaragoza, España. Te mando un abrazo grande. Vamos con el editorial. El sufrimiento emocional desde una perspectiva existencial. Desde la perspectiva existencial, el sufrimiento emocional no es una enfermedad mental ni una disfunción biológica, sino una respuesta natural e inevitable ante los dilemas fundamentales de la existencia. El sufrimiento se caracteriza por sentimientos de vacío, de soledad, de tristeza, de miedo a la muerte y de angustia ante la libertad. No es un dolor físico, sino un malestar filosófico y espiritual profundo, que surge al cuestionar el propósito de nuestra vida, los valores y la propia identidad. Por lo tanto, el sufrimiento surge cuando intentamos huir de estas tensiones en lugar de integrarlas a nuestra psiquis. En el grado de presión que se siente en la mente, el sufrimiento actúa como una alarma. Nos avisa que estamos viviendo bajo las expectativas de los demás y nos empuja a decidir qué es lo que realmente nos importa. Debido a la mirada frecuente en el espacio emocional que transito, me ha interesado el sentimiento de vacío y de muchos analistas que lo conocen como la falta de sentido de la vida. Es así como mi análisis de hoy lo voy a enfocar en esta tensión, por ser la más común y frecuente. Para fortalecer mi análisis me apoyaré en dos grandes teóricos, Viktor Frankl y Carl Jung. El argumento central del libro de Viktor Frankl, titulado El hombre en busca de sentido, señala que la principal motivación humana no está en la búsqueda del placer o del poder, sino en la voluntad de sentido. En su obra, Frankl postula que el ser humano puede soportar cualquier adversidad si tiene un para qué en su vida. Esto nos obliga a asumir la incómoda tarea de inventar y construir nuestro propósito o el para qué de la vida en el día a día. Para ello, se debe empezar por algo que Viktor Frankl recomienda: encontrar el sentido de la vida a través de tres vías fundamentales. La primera implica realizar una obra o acción con un trabajo de creación o una contribución a la sociedad. La segunda amerita experimentar o encontrar el amor. Este sentimiento puede encontrarse en la naturaleza, en el arte o conectar profundamente con otra persona. Y la tercera vía, el autor recomienda afrontar el sufrimiento. Por su parte, Carl Jung realiza un relato práctico y vivencial de su propio proceso en su obra de referencia, El Libro Rojo. Señala que la ausencia de significado de una meta vital deja al individuo vulnerable a la angustia y al vacío existencial. Sin embargo, ubica como la causa del sufrimiento a la lucha interna por no aceptar la realidad tal como es decir, al negar nuestros instintos, los defectos y las emociones reprimidas, lo que hacemos es que estos se manifiesten de forma incontrolable y destructiva. Jung identificó a este lado oscuro de la psiquis humana como la sombra. En estas circunstancias, las personas culpan a los demás por los aspectos que no se aceptan de uno mismo o se aferran a relaciones tóxicas con el fin de llenar vacíos internos y huir de miedos como la soledad. Estos rasgos pueden conducir a desarrollar neurosis como un mecanismo de defensa. Por suerte, Jung da soluciones cuando recomienda herramientas prácticas para convertirse en un individuo único e integrado. Este camino vital consiste en el desarrollo de un proceso psicológico que él lo llama de individuación y que es un camino de autoaprendizaje que lleva a cabo cada persona para convertirse en quien es conforme a su propia naturaleza o individualidad. Jung refiere varias etapas
para llegar al proceso de individuación. En la primera, la persona tiene que desprenderse de las máscaras que adoptamos como roles sociales para encajar en un grupo. La segunda etapa se basa en encontrarse con su sombra, que es la parte oculta de la psiquis, lo que Freud llamó el inconsciente, donde están las debilidades, los instintos y los deseos reprimidos socialmente, lo que significa que hay que aceptar y valorar los aspectos oscuros sin juzgarlos ni reprimirlos. Una tercera etapa radica en integrar el ánima, que es el componente femenino en el inconsciente del hombre, y el animus, que es un componente masculino en el inconsciente de la mujer. Ambos se integran a través del proceso de individuación, lo que requiere reconocer estas fuerzas como parte de la propia psiquis. Finalmente, y la etapa del descubrimiento de sí mismo, que es el punto de llegada, donde el ego se subordina a una totalidad mayor, logrando una reconciliación entre consciente e inconsciente. Hacer consciente lo inconsciente y unir opuestos psíquicos como la razón y la emoción facilita la transformación personal y reduce el sufrimiento. Hasta aquí, Nati, el editorial. Vamos. Estaba con el micrófono apagado. Ya. Ok, buenas Vamos noches, con amigos. Buenas noches, Nati, ¿cómo estás? Lucy, Gisela, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hoy, como ya lo mencionó Nati al inicio, vamos a tratar el tema de salud mental, el quiebre emocional en lo cotidiano, un tema tan importante hoy en día, que escuchamos tantas cosas, tantas situaciones, inclusive que llevan a las personas a frustraciones y a sentirse desesperadas sin saber a veces qué hacer. Les presento entonces a Gisela. Ella es Gisela Echeverría Castro, magíster en educomunicación y en terapia familiar sistémica, creadora del método NAIL, Narrativa y Liberación Emocional, fundadora y directora de RIMANA, Escuela Sistémica del Ecuador. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias, Isi. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Nati ya la saludé, y a Lucía, buenas tardes. Muchas gracias. Un gusto. Bienvenida. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Gracias, Gisela. Quisiera saber cómo, en medio de todo el caos que vivimos, cómo se pueden gestionar las emociones o qué significa realmente tener una salud mental, cómo podemos saber cuando una persona ya está prácticamente en el quiebre, en el que ya necesita realmente ayuda profesional, porque no nos olvidemos de que hay mucha gente que todavía piensa que ir al psicólogo es porque estamos, nos falta cordura, ¿no? Uh-huh. Bueno, a ver, me gustaría partir de un concepto de salud mental que yo vengo promoviendo. Partamos de la idea de que somos seres bio, psico, socioculturales, espirituales. Este es un concepto de multidimensionalidad de los seres humanos, que quiere decir que tenemos un cuerpo físico, que es el que nos acompaña y del que somos conscientes. Tenemos una mente, que es en donde habitan todos nuestros pensamientos. Tenemos, ahí voy, bio, psico, sociocultural. Tenemos una serie de creencias que provienen de nuestro sistema de origen, es decir, crecemos en una familia, esa familia está insertada en un espacio geográfico que es un país en donde hay unas creencias, y eso constituye nuestro sistema de creencias y valores.
Y tenemos una dimensión espiritual. Estamos condicionados de alguna manera por la cultura, por lo sociocultural, pero también tenemos esta dimensión espiritual. Y esto hace alusión a la idea que cada uno tenga de lo que puede ser sagrado. La parte espiritual es constitutiva de los seres humanos y el sufrimiento, estaba escuchando con atención el editorial, el sufrimiento tal como se plantea, dice Boris Cyrulnik que es opcional. El dolor sí es inevitable en la vida humana y ese dolor que significa atravesar el curso de la vida, en efecto, si nos ponemos a pensar, es inevitable, ¿verdad? Estamos expuestos a una serie de situaciones y circunstancias desde el mismo momento en que salimos del vientre materno. Ahí hacemos el primer ay, 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 ¿verdad? Y luego son puras necesidades. Necesitamos alimento, abrigo, cobijo, seguridad, las necesidades básicas indispensables para no morir de frío, de calor, de sed, de hambre, ¿cierto? Y a medida que vamos avanzando en nuestra escala nuestro nivel de conciencia, vamos viendo que son otras necesidades espirituales, o sea, de la misma manera, biopsicosociocultural, cubrimos las necesidades del cuerpo, pero están las de la mente, están las del espíritu. Y quiere decir que vamos a tener dolores en ese trayecto. Cuando voy al punto de vista ya emocional, tenemos que saber que las miles de millones de experiencias que tenemos en el trayecto de nuestra vida siempre están acompañadas de emociones. Me siento a gusto, me siento confortable, como en este momento, conversando, estoy sintiéndome bien, esta es una experiencia grata para mi cuerpo, mi mente, mi espíritu. Pero de repente salgo de aquí y veo el celular y de pronto me aparece una noticia en una red social de alguna tragedia que ha ocurrido. Entonces me asusto, pero las personas que participaron de esa tragedia, que estuvieron lamentablemente presentes, van a tener un impacto y unas emociones distintas a las mías. Yo veo y lo que puedo sentir un pequeño susto o gran susto va a pasar, pero el que vivió eso está viviendo una experiencia que puede ser traumática y está llena de emociones. Puede haber sentido angustia, terror, pánico, pavor, horror, dependiendo de lo que fue, dolor, tristeza. Todas esas emociones no se pueden pasar por alto porque pueden conducir precisamente a un quiebre emocional debido a que son demasiadas las emociones que una persona experimenta. Entonces, caminamos por la vida medio tranquilos, pero hasta que un día ocurre algo, viene algo, perdemos algo. Las pérdidas son parte de la vida y están hechas y estas conllevan dolor. Y esos dolores que están llenos de otras emociones asociadas, cuando no han sido elaboradas, decimos dentro del espacio psicoterapéutico que yo trabajo. Elaborado quiere decir llorado como corresponde, hablado como corresponde, dicho en voz alta como corresponde. Se quedan atrapadas en el cuerpo. Frank, Jung, son personajes fantásticos, el propio Freud, conocido como el padre de la psicología. Sin embargo, todo lo que ellos han dicho, que forma parte de un bagaje y de un aporte para la comprensión del comportamiento y de la vida humana, han servido de base para el desarrollo de nuevos estudios. Y ese subconsciente del que hablaba Jung y lo nombraba como la sombra, es un concepto que ahora mismo ya se conoce más. El inconsciente ya no es algo inexplorado, ya no es un misterio. El doctor Bradley Nelson dice que el inconsciente es nada más y nada menos que el cuerpo.
en el cuerpo es en donde nosotros experimentamos la pena, la tristeza, la angustia, el dolor, nos dan palpitaciones, ¡oh! ¿No es cierto? Ese cuerpo es en el que está presente el mundo emocional. Y tenemos el sistema nervioso, que es el que se altera cuando hay estas situaciones Claro. y que ocasionan esas palpitaciones y a veces hasta situaciones más complicadas. O sea, tú te pones a llorar, pero si yo te pregunto ahorita, ¿te asustaste? ¿Dónde sientes el miedo? Te digo. Me vas a decir en el pecho, en el corazón, en el brazo, en la pierna, en la cabeza, en el estómago, ¿verdad? Sí. Exactamente. Siempre está en el cuerpo. El cuerpo es el que registra todo el mundo emocional. Entonces, lo que hay que saber es que dependiendo de la intensidad de la experiencia emocional, esa emoción o la trasciendo o se me queda atrapada en el cuerpo. Y cuando esta emoción está allí y yo no estoy consciente, porque esa es la cosa, no me doy cuenta que se me ha quedado allí, ahí empieza a producir una cantidad de pensamientos asociados, por ejemplo, al miedo. Estoy yendo al ejemplo que ponía, ¿no? Del evento, un evento traumático, alguna cosa grave que le ocurrió a la persona. Entonces pasa por la situación y después empieza a soñar, empieza a tener miedo de salir, empieza a limitarse, se pone irritable y no sabe por qué era. Y resulta que son ese montón de emociones que están allí. Entonces, el quiebre emocional ocurre cuando la sobrecarga emocional llega a ser tal que ya el cuerpo dice no puedo más y la mente se siente agotada de tener que resistir ese sufrimiento emocional. Y ahí es cuando ya viene el colapso prácticamente. Claro, y el colapso ¿cuándo llega? Por ejemplo, nosotros vivimos hace 6 años ya, increíble, ¿no? 6 años ya de la pandemia. Vivimos a nivel mundial un encerrón, una cantidad de pérdidas, unos cambios notables en nuestra vida, rupturas. ¿Qué no hubo? Duelos a millares surgir. Podrían haber sido porque perdimos a un ser querido o porque perdimos una relación o porque perdimos un trabajo, dinero, emprendimiento, sueños, quién sabe qué. Yo creo que la pérdida es algo que hay que tener muy en cuenta. Cuando nos enfrentamos a una pérdida, esta conlleva, como dije antes, dolor. Dolor significa duelo. Cuando hemos vivido una situación como esta, es muy difícil aceptarlo. O sea, yo recibo todos los días, atiendo consulta terapéutica y las personas me suelen decir, es que no entiendo por qué no puedo olvidarme de eso. ¿Sabes por qué no te puedes olvidar? Porque el cuerpo le está diciendo a la mente, por favor, resuelve eso. Tenemos una herida y tenemos que resolverlo. Te viene una y otra vez la situación molesta, la situación traumática, la memoria de hace 1000 años. Y te vuelve y dices, ¿por qué será que no puedo perdonarle al fulano, al sutano, a la mengana? ¿Por qué? Porque esto es superior a nuestra propia capacidad mental. No se resuelve con pensamiento, se resuelve a través del procesamiento de la emoción que está atrapada, alojada en el cuerpo. Entonces, por eso, estos sentimientos que pueden ser irrefrenables, estos pensamientos que uno no entiende, a la luz de las nuevas evidencias científicas de la neurociencia del cuerpo, sabemos que esa emoción está pidiendo ser liberada. Y eso es lo que yo hago, liberación emocional. Cuando liberamos la emoción, entonces la persona alcanza un estado de tranquilidad nunca antes visto. Ayer me acuerdo, una consultante, su madre falleció hace 8 años. Y ella me dice, es que esta tristeza me va a acompañar toda la vida. No, estamos acostumbrados a aceptar que así mismo es, le voy a extrañar siempre. El dolor, sí, el dolor es inevitable, pero cuando se convierte en sufrimiento, cuando nos aferramos a él y cuando damos por sentado que así tiene que ser. En cambio, cuando somos conscientes del dolor, buscamos una mano que nos ayude a salir de él con herramientas de la psicoterapia, pues entonces ya no existe sufrimiento, ¿sí? El sufrimiento es dolor persistente por demasiado tiempo. Cuando
tenemos conciencia de eso, soltamos el dolor y el sufrimiento ya no existe. Lo que existe es una experiencia de la cual podemos sacar un aprendizaje. Interesante. ¿Qué hábitos crees, Gisela, que pueden ayudar a recuperar la paz cuando sientes que las preocupaciones están sobrepasando la capacidad de una persona? Bueno, o refirámonos a ese proceso del que hablas, para poder soltar. En la línea de lo que yo trabajo, que es este concepto que acabo de explicar y que incluye la liberación emocional, primero, siempre lo digo, tenemos que estar conscientes. O sea, la gran tarea que tenemos como seres humanos es volvernos conscientes de lo que vivimos, de lo que significan esas experiencias para nuestra vida y saber que solo con cambiar la forma de pensar no se resuelven los dolores que ya son superiores, como he dicho, ¿verdad? Entonces, el primer hábito es cultivar la capacidad de volverse consciente para mí, ¿sí? Ah, no, es que ya pasó, ya olvídate. No te olvidas tan fácilmente. Esta frase, ya pasó, no le hagas caso, no te lo tomes personal. Ah, es que ya tienes que cambiar, ¿cómo es que dicen? Deja de pensar en eso. Supéralo. Ya supéralo, ajá. Pero si es que yo pudiera hacer eso, ya lo habría hecho. Pero ¿Cierto? es que ahí viene también una situación y son los pasos, como dicen, para poder superar eso. Y el primero es la negación, cuando pasamos por eso, o sea, por una situación traumática o algo difícil y nos negamos a que... Bueno, es que la negación no es, dentro de lo que estás planteando, esto son las etapas del duelo. Ya. Entonces, en la primera etapa, tú tienes lo que se llama un shock. ¡Pum! Sí. Oh, esto me deja sin saber qué estoy viviendo y es un mecanismo de protección de la mente el negar. No puedo creer, pero no es voluntario. No es que tú te estás negando a verlo, no. Cuando hablamos de eventos traumáticos, en realidad es un mecanismo automático de protección. No puedo creer. O sea, ¿cómo me pudiste haber hecho esto? ¿Cómo se te ocurre haberme dejado de esta forma? ¿Qué es esto? Me dieron la noticia de que falleció mi madre. Oh, no puedo creerlo, mi mamá. ¿Qué le pasó? ¿Cómo fue? Esto es un supremo shock. Ese shock es el de la negación, pero como hábito, como hábitos, como tú me dices, hábitos para entonces preservar nuestra salud emocional, porque la salud emocional, como les planteé, para mí no es un problema de salud mental. Los problemas de salud mental no son problemas de salud mental, desde mi perspectiva. Son problemas emocionales no resueltos. Problema emocional no resuelto, ese es el que se convierte en problema de salud mental. Entonces tienes un matrimonio fatal, tienes una relación tóxica, sufres todo lo que quisieras y lo que no, ¿no es cierto? Te martirizas, te atormentas tratando de cambiarle al otro, pasaron 20 años, estás amargado, amargada y tienes objetivamente un problema de salud física y mental, sin duda alguna. ¿Por qué? Porque te has enojado, te has reprimido, te has calmado, has tratado de convencerte, has tratado de convencerle al otro, te has llenado de frustración, de impotencia, ya no puedes más, tienes la ira constante, pero sigues pensando que tienes que seguir ahí. Oh, por favor, eso te pasa una factura. Tu cuerpo está en estado de estrés constante y con ese nivel de estrés, tu organismo está inundado de cortisol y de adrenalina. Eso termina intoxicando tu sistema, tu flujo de sangre y tu sistema nervioso. Y entonces vas a enfermar, ¿sí? Por eso, la salud de las emociones, ¿qué quiere decir? La emoción es maravillosa. La emoción es el vocero del malestar. Cuando tú le oyes a la emoción, es decir, estoy enojada, y haces como hábito, empiezas a preguntarte, ¿y desde cuándo estoy con este enojo? A ver, ¿desde cuándo me pasa esto? ¿Y con quién estoy tan enojada? Porque a veces no estamos enojados solo con alguien más.
A veces estamos enojados con nosotros mismos. Entonces, esa pregunta es la válida. Ese es un gran hábito. Empezar a decir, a ver, estoy con tristeza. ¿Y de dónde? Estoy irritable, pero ¿y por qué? ¿Qué pasó en estos días? ¿Cuándo empezó? ¿Se fijan? Cuando tú adquieres este hábito de reconocer lo que te está pasando y entender a la emoción como el vocero del malestar, entonces, tú dices, claro, lo que pasa es que mi hijo no llegó el otro día a dormir y entonces me enojé un montón con él y estoy diciéndole ya 100 veces que no haga esto y no me hace caso, tengo frustración. ¿Ves? Cuando haces este recuerdo, tiras la película para atrás, encuentras el origen del problema y ahí tienes que decir, bueno, pero ¿qué más me toca? Ya está grande, ya perdí la batalla, bajé los brazos. Error. Como ya encontraste el problema, hay que buscar la solución. Si no puedes encontrar la solución tú mismo, buscas que alguien te acompañe y te ayude. Pero eso es para mantener la salud mental, resolver lo que nos molesta, lo que nos incomoda, lo que nos irrita, lo que nos preocupa. Descubrir la raíz del problema. La causa. Descubrir, no la raíz del problema, descubrir lo que da origen a tu malestar emocional. A eso me refiero. ¿Sí? Te sientes triste. ¿Y cómo así? ¿Por qué? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo estoy así? ¿Quién está involucrado en esa tristeza? Otra pauta que puedo dar en este sentido, una vez que haces este ejercicio, a veces no es tan fácil, porque estamos acostumbrados a, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y entramos en la rueda del trabajo, de las obligaciones, del automático. Estamos en auto. Entonces hay que detenerse. Y un hábito fantástico es empezar a escribir. Entonces tú escribes a mano, no en la computadora, mejor no, peor en el celular. Les mando siempre escribir a mano. ¿Para qué? Es maravilloso el tránsito que puede hacer el pensamiento, pasa por el corazón, el brazo, la mano, el esfero, al papel. Allí le das un vehículo, tienes un vehículo y le das un camino a todo el malestar. Entonces puedes empezar escribiendo, ni sé lo que me pasa. Ya, pusiste la frase y ¡fum! Se va, ¿ya? Pero es habituarte ¿a qué? A encontrar un camino de externalización, se llama. Sacarlo fuera de ti. Eso que pienses, eso que sientes, ya. Escribes, cierras, lo dejas reposar. No lo lees. Vuelves a leer dentro de 8 o 15 días. Ahí te das cuenta qué pasaba y qué ocurrió. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Tener el hábito de relacionarte de forma sana contigo mismo. Cuando tú estás consciente de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que te ocurre, de lo que pasa, de lo que ves a tu alrededor, de cómo están tus relaciones, eso es estar consciente. Y ahí vas a encontrar toda la información que necesitas, o sea, la información que necesitas para resolver lo que te aqueja. Cuando tú, en lugar de decir, me banco esta relación unos 5 años más por si acaso, dices, no, pues o sea, ya 20 me parece too much, ¿no es cierto? Capaz que ya me he cansado, hagámosle caso al cansancio. Ok, ya encontré que eso es. Tal vez voy a tomar una decisión. Me implica tomar una decisión. Y la decisión cambia todo. Duele una bestialidad. Pero luego que pasas el dolor, floreces. ¿Ya? Entonces hay que, desde mi perspectiva, la salud mental consiste en eso, en tener una gran relación contigo mismo, ser consciente de lo que sientes, ver a la emoción como el vocero del malestar, prestarle atención, hacerle caso para identificar cuál es esa situación que te incomoda y tienes que trabajar para resolverla, sabiendo que cuando tienes el valor de resolverla tomando decisiones, al otro lado te espera la luz, te espera el florecimiento. Muy bien. Lucy. ¿Tienes una pregunta más?
¿O yo puedo hacer? Sigue. Bueno, Tengo. yo siempre he estado revisando el egocentrismo como uno de los temas o problemas de esta sociedad en su conjunto, ¿no? ¿Tú consideras que el egocentrismo en el trasfondo de una persona es porque tiene un niño herido? ¿Cuál es el concepto o cómo defines tú el egocentrismo, Lucía? Una persona que se sobrevalora, pero también a la vez ve los defectos en los demás. Respecto a eso, ¿qué hay de cierto? He escuchado que cuando dicen, cuando estás criticando a otra persona, en realidad estás criticando tus propios defectos, porque la otra persona es como el espejo en el que te estás mirando. Lo que se conoce como las células espejo, ¿no? A ver, ego quiere decir yo. Sí. Centrismo, yo soy el centro, ¿verdad? Yo soy el centro de todo. Está asociado al egoísmo, está asociado a la arrogancia, a la prepotencia, al no ver al otro como alguien válido, solamente lo que yo pienso, siento, soy, creo y anhelo, eso es lo único que cuenta. Podríamos mirarlo así, ya. ¿Qué hay de cierto, me dices tú, en que eso corresponde a que exista un niño herido? Pregunto. ¿Qué es el niño herido? El niño herido es una metáfora acuñada por Bradshaw, John Bradshaw, que dice que utiliza esta metáfora de que dentro de nosotros habita un niño que ha sido maltratado, abandonado, no atendido, lastimado, muchas veces abusado en múltiples formas, y que dentro de nosotros todavía está. Ese niño herido es ese mundo emocional del que yo les hablaba hace un rato. Esas experiencias dolorosas que pudimos haber vivido cuando éramos niños no han sido superadas. Se han quedado allí, porque ¿cómo se quedan esas emociones ahí? Cuando no tienes posibilidad de hablar con alguien de confianza. No puedes decir, me siento triste, tengo miedo, me asusté por esto, me están humillando en la escuela, papá grita y me asusto, mamá me ignora porque está en el teléfono. Ya, no puedes decirle eso a nadie. Todo eso se queda adentro. Eso es un niño herido, pero puede ser un adolescente también herido y puede ser un adulto herido. Y tenemos todo eso por dentro. Entonces, ¿qué hace que un niño herido, que ha sufrido una herida se convierta en alguien egocentrista? No sé si egocentrista, bueno, hoy se habla tanto del narcisismo, pero la herida de humillación generalmente produce gente capaz de humillar al otro. La herida de humillación, cuando un niño ha sido humillado, avergonzado, queda, dice John Bradshaw, la vergüenza tóxica como motor del malestar propio y por lo tanto es como se genera lo que se llaman los derechos destructivos adquiridos. ¿Qué quiere decir? A mí me humillaron, me hicieron daño, me maltrataron, me abusaron y yo también hago eso con otro. Pero ¿de qué depende que unos lo hagan y otros no? Porque puedes haber tú vivido las mismas heridas y no terminas abusando No ni siendo igual. así, ¿no es cierto? Entonces, depende de muchas cosas. Depende, por ejemplo, de que una persona, aún habiendo vivido eso cuando era niño, haya tenido, aunque sea alguien, un solo ser humano, distinto al que le humilló y me lo maltrató, un ser humano que lo haya visto con amor y que le haya devuelto la dignidad en el trato, que lo haya tratado con respeto, que lo haya visto como alguien valioso. Eso hace que se despierte lo que Cyrulnik dice, nombra como la resiliencia. Ahí esa persona puede crecer y florecer a pesar de lo vivido. Pero el egocentrismo no es lo mismo que el egoísmo. Ya. Entonces,
esto que acabo de explicar es egoísmo. Lo que produce la vergüenza tóxica puede significar maltrato, daño a otros, ¿cierto? A menos que se hayan activado estos mecanismos de resiliencia. El egocentrismo casi que yo lo vería como algo positivo. O sea, me gusta darle la vuelta a las cosas y pensar, ¿por qué no puedo ser yo el centro? ¿El centro de qué? El centro de mi mundo, ¿no es cierto? Y si voy a convertirme yo en el centro de mi mundo, quizás entonces podríamos decir que esta relación de la que yo hablaba antes, la relación sana conmigo, puedo desarrollarla cuando me coloco en el centro. ¿De qué? No para ser más que alguien, que ahí ya entramos en la prepotencia. No, sino como el centro de la responsabilidad que tengo para cuidarme y cuidar al otro. Cuidar de mí y cuidar la relación que tengo con el otro. Establecer este diálogo interno que me permita ir identificando cuáles son las rutas de sanación de mi propio cuerpo, mente, alma, espíritu, corazón, para salir al encuentro del otro más sano. Porque eso sí, cuando dos niños heridos se encuentran desde la herida y comparten el dolor de la herida. Y eso es lo que caracteriza a todas las relaciones humanas y amorosas. Entonces, el otro en una relación de pareja tiene una herida igual a la mía o peor, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienen los conflictos, porque surge el miedo de que el otro me haga daño. Por eso es tan importante que cuidemos de nuestros niños y que sepamos educarlos con respeto a quién es ese ser humano, a qué es lo que piensa, qué es lo que siente. Cultivar el amor y el respeto en esa criatura para que aprenda a amarse a sí mismo, pero no puedes hacerlo cuando no te sientes amado. Que aprenda a respetar, pero tampoco va a poder hacerlo si no se siente respetado. ¿Por quién? Por los que lo han traído a la vida. Ahí, ese es el gran aprendizaje. Entonces, si cultivas amor y respeto en la vida de un niño, va a crecer siendo una persona más sana y por lo tanto se podrá relacionar también de manera más sana con otro en su vida adulta. Los adultos que no hemos tenido esa posibilidad de crecer con todo esto que sería lo ideal, tenemos en cambio siempre la posibilidad de forma consciente, decidir, elegir sanar. Y para eso es lo que estamos llamados, yo pienso, a sanar y a mejorarnos. No somos perfectos, somos perfectibles. ¿Qué quiere decir? Que puedo, a través de este proceso que ya expliqué antes, de relación con uno mismo, emprender una gran tarea. Para mí ese es el propósito. Hablabas Lucía, en el editorial del para qué. Exacto. ¿Cuál puede ser el sentido de la vida? Frankl dice, tener una obra, una creación, entender el amor como un sentimiento más allá de lo que fuera, afrontar el sufrimiento. Sí, pero para mí la gran obra puede ser, más allá de nuestro trabajo, el sentido de la vida, y la gran obra podemos ser nosotros mismos. Convertirnos en mejores personas cada día, mejores seres humanos, salir del miedo, desarmar el miedo y empezar a ir hacia la confianza, hacia la seguridad. Eso para mí equivale a construir la paz y creo que ese puede ser el mayor sentido que podamos darle a nuestras vidas. Claro que sí. Destruir el Nati, miedo. por si acaso, tal vez tú, ¿alguna pregunta? Perdonen las respuestas tan largas que yo hago, pero tengo vocación docente. No, está muy bien. No, está muy bien. Muchas gracias, Gisela, por todo lo que nos estás compartiendo. Yo voy a dar por la hora, voy a dar lectura a los comentarios y preguntas que nos están haciendo las personas que nos están mirando. Tenemos un mensaje de Arturo Dávila que nos dice qué interesante el tema. Andrea Enríquez, también muy interesante el tema. Paulina nos dice, gran tema, gran invitada, gran programa. Gracias por hablar de esos temas que incomodan, pero que son vitales. Una pregunta para la Doc Gise.
¿Cómo ayudar a una viuda a sobrellevar su luto, su pérdida, que ya está afectando su salud mental? Y luego Isabel nos dice, felicitaciones, muy buen programa junto con una gran invitada. Me gustaría que la doctora nos apoye con algunos tips para gestionar nuestras emociones, un poco lo que ya nos ha contado. Pero además nos dice que a veces por el día a día no las atendemos o las guardamos porque no está permitido llorar mucho, reír mucho, expresar mucho. Me parece que vivimos en una cultura que castiga las emociones. Un gran abrazo nos envía Isabel también. Ujú. Así que Gisela, ¿qué nos puedes comentar en relación a lo que nos preguntan nuestra audiencia? Bueno, muchas gracias por los comentarios. A ver, ¿qué diría? Es verdad, se castigan las emociones. Las emociones ahora están tomando fuerza desde que la neurociencia volvió a ponerlas sobre el tapete y se ha tratado de desmitificar esta división tan grande entre la razón y la emoción. Se piensa, ay, es que eres muy emocional, entonces no eres inteligente. La inteligencia, el coeficiente intelectual, la capacidad de razonamiento, nada tiene que ver con el mundo emocional, ya lo expliqué, ¿no? Pero lo que sí ocurre es que cuando tengo una emoción por encima de lo manejable para mí, por ejemplo, les digo esto, así de manera práctica, cuando tú estás ansioso, por ejemplo, mal de nuestros tiempos, ¿no es cierto? Ansiedad y depresión. Ansiedad, estás con ansiedad. ¿Cómo sientes la ansiedad? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad? Tienes que preguntarte eso. ¿Reconoces que estás con ansiedad? A veces ni siquiera te das cuenta, sino al día siguiente no puedes abrir la boca porque estás así, tienes una contractura en los músculos de la cara, ¿no es cierto? Se expresa como bruxismo. Tienes así, contracturado. ¿Por qué? Por la ansiedad que has tenido que guardar el día anterior. Entonces, esa emoción debe haber sido tan intensa que ya te has habituado a ella. Entonces, si te pones a pensar, del 1 al 10 de esa ansiedad en este momento, ¿en cuánto está? ¿En dónde la sientes? ¿En qué parte del cuerpo? Ah, me vas a decir nuevamente, pensemos, estómago o pecho, ¿no es cierto? Garganta, puede ser. Ya. Del 1 al 10, ¿en cuánto está? Hay que aprender a hacer. Este es un ejercicio práctico que les comparto. Te detienes. ¿Dónde está la ansiedad? ¿En qué parte del cuerpo? Ah, está en la garganta. Listo. Del 1 al 10, valóralo subjetivamente. Haces este ejercicio. Del 1 al 10, 11 me suelen decir a mí en consulta. 20, no sé, ¿no es cierto? Pero digamos que está en 6 o 7. Ok. Cuando apenas haces este ejercicio que acabo de decirles, se llama un ejercicio de interocepción. Intro, estás entrando a tu cuerpo para poder identificarlo. Entonces, ubicaste la emoción, le diste un reconocimiento de que está ahí y además le estás dando una valoración. Si está en 7, créeme, ya no la puedes manejar. Pero con el reconocimiento es probable que baje un poco, ¿ya? Entonces, este es un ejercicio sencillito que te sirve mucho para empezar a tomar conciencia de tus emociones. Si es que la emoción está en 7, quiere decir que ya no la puedes manejar y tienes que hacer algo pronto para tratar de salir de ella. Cuando la emoción entonces ha tomado este vuelo y ya está intensa, ahí ocurre lo que se llama el secuestro amigdalino. Entonces, la amígdala del cerebro, que es la encargada de identificar los peligros, interrumpe el acceso a lo racional. Ahí es donde estamos en confrontación. Entonces, no es que el más inteligente es menos emocional. Puedes ser una lumbrera y llorar cuando corresponde llorar, y eso es lo que hay que hacer. Y también tener una inteligencia emocional que es tan valorada hoy, porque vas a tener la capacidad de identificar todo lo que tú sientes y también puedes empezar a percibir lo que el otro siente en ese proceso de conciencia del que hablaba antes. Entonces, no están divorciados lo uno del otro, pero lo que sí es cierto es que una emoción que te sobrepasa ya no te permite pensar con claridad.
Por eso hay que trabajar en la liberación de las emociones. Ahora, hay que valorarlas, hay que darles un lugar, hay que defender las emociones. Si alguien te dice, ay, es que eres muy emocional, tú dices, sí, porque soy un ser humano. ¿No es cierto? Solo por esa razón, toditos. Porque aquí en la China y en la Conchinchina, una persona que pierde a un ser querido va a sentir dolor. Eso nos hace humanos. Podemos pensar muy diferente, pero en lo que somos toditos iguales es en la emoción. ¿Ok? La viuda, una viuda que acaba de perder, ¿cuántos años habrá tenido de matrimonio? No es lo mismo que se te muera un novio con el que te ibas a casar, porque eso implica una cantidad de pérdidas de expectativas que tenías, de ilusiones, de sueños que ibas a compartir. No es lo mismo que se te muera un esposo cuando tienes apenas unos años de casada y sin hijos que cuando tienes hijos. No es lo mismo que se te muera un esposo cuando tienes 20, 30, 40, 50 años de vida en común. Mi mamá perdió a su esposo, es decir, a mi padre, cuando acababan de cumplir 49 años de casados. Y para ella era como que había sido poquísimo el tiempo. Yo le decía, mamá, fueron 49 años, muy corto el tiempo, muy corto. O sea, es así, puede ser así de gigante el dolor. La experiencia de la pérdida de un ser amado, del esposo, la persona con la que compartiste durante toda una vida, es una experiencia altamente traumática. Ahí se requieren procesos de acompañamiento psicoterapéutico para que la persona pueda transitar el duelo, porque a veces te quedas detenido en esa primera etapa de shock, no lo puedo creer, y se demoran años. Mi madre le tomó 10 años, 10 años. La aceptación es lo más difícil de alcanzar de la pérdida. Entonces, mejor si puede buscar apoyo psicoterapéutico para que entonces empiece el proceso de sanación que naturalmente podría durar unos 2, 3 años, ¿ya? Pero dependiendo de múltiples factores puede ser un duelo complicado y allí vas a requerir, se puede prolongar muchísimo tiempo e indispensable la ayuda psicoterapéutica. Muy bien, Gisela. La verdad es que nos has aclarado muchos temas que de pronto teníamos conceptos equivocados o cambiados. Sí, es que Sobre bueno, hoy algunas. tenemos mucha información y a veces eso pasa por la popularización de la información, así que si es que Así puedo es. aportar de alguna manera la clarificación, estoy encantada. Gracias, Sisi. Gracias a ti, Gisela, por habernos acompañado hoy. Seguimos ahora con las conclusiones, con Nati. Así es, sí. Muchísimas gracias, Gisela, por, justo como decía Sisi, ¿no? Por aclararnos un montón de dudas y conceptos que muchas veces teníamos, pensábamos que conocíamos y realmente nos venía a decir como, no, no, esto va por aquí, ¿no? Sí. Agradecemos y también un poco, creo que por hablar del duelo, porque como lo mencionaba yo al inicio, nos atraviesa de manera muy, muy cercana a todas las que estamos aquí y a las amigas que nos acompañan también a través de las redes sociales. Un poco por resumir lo que nos has comentado, somos seres biopsicosocioculturales. eh, y las emociones que nos vienen hay que tratarlas, ¿no? Un poco por no repetir tanto, pero sí un poco para que nos quede bastante claro, el cuerpo físicamente es el que registra las emociones y donde se produce la carga emocional y si es que se sigue aumentando y no se trata, pues se produce el quiebre o el colapso emocional. Lo que es necesario, los tips entre los que nos has dado y sobre todo para Parece que falló la comunicación. Vamos a seguir. Tal vez, si me permiten ahí,
recuperar alguna de las preguntas que nos hacía alguien que estaba escuchando. La escritura, como les había dicho, es un gran recurso y con eso van a lograr un avance notable al sacar de ustedes la primera parte de la emoción. La meditación es otra herramienta valiosísima para poder acallar la mente y lograr mayor tranquilidad y equilibrio emocional. Ya creo que volvió Nati. Sí, en el tema de, solamente por aclarar esta parte de la meditación, esto sirve justamente para sacar toda esa ansiedad que tienes. Pero ¿cómo manejas esa parte con visualización, que dicen? Mira, no es tan fácil aprender a meditar, dicen, ¿no es cierto? Pero si es que han escuchado decir que meditar es poner la mente en blanco, no es así. La meditación, en la digamos que poniéndolo en palabras muy, muy sencillas, la meditación es estar presente. Y para poder estar presente aquí, en este momento, yo estoy aquí con ustedes, escuchando, pensando, sintiendo todo este momento. No estoy pensando en, puchica, tengo que de aquí ir a poner la lavadora de platos. No, ¿no es cierto? Estoy aquí. Y ese es el problema, dicen los sabios budistas y taoístas. Vives con la mente adelantada o en el pasado. Eso es lo que la meditación nos invita a dejar de hacer. ¿Y cómo podemos hacer eso? Con la respiración es como primero empezamos. Le dedicas cada hora apenas 30 segundos. 30, miren que no es nada. 30 segundos. Te pones en lugar de estar ahí scrolleando en el celular infinitamente, pones cada horita 30 segundos, cierras los ojos y solamente le prestas atención al aire que entra y sale por tu nariz. Nada más. Cada hora, durante el día, vas a hacer eso 8 veces al día mínimo, ¿ya? Y así, cada día, vas acostumbrándote más y más. Hay múltiples ejercicios que se pueden hacer, pero este es uno sencillito para empezar si es que les interesa aprender a meditar. Gracias. Nati, ¿estás ahí o todavía no? Aquí estoy. Ya. Aquí estaba. Ya pues, Nati, hay que ir cerrando, Estábamos cubriéndote. Sí, Hay que dar así espacio a es. Paulina. Bueno, eso es, efectivamente. Muy bien. Hola. Hay libros que llegan a nuestra vida justo cuando más los necesitamos. Y hoy quiero recomendar uno que, además de ser una lectura profundamente humana, tiene un significado muy especial para mí, porque se trata de La ira que llora, de mi querida amiga Gisela Echeverría Castro. Conozco a Gisela desde hace algunos años, y si algo puedo decir de ella, es que su forma de escribir refleja exactamente quién es. Una mujer sensible, empática, comprometida con acompañar a las personas en sus procesos de vida. Por eso, este libro no es solo el trabajo de una profesional, con una amplia trayectoria como terapeuta familiar. También es el reflejo de alguien que ha aprendido a escuchar el dolor humano con respeto y compasión. Muchas veces pensamos que la ira es una emoción negativa, algo que debemos controlar o esconder. Pero este libro nos invita a verla desde otra perspectiva, a entender que, en muchas ocasiones, la ira es el rostro visible de heridas mucho más profundas, de tristezas, de pérdidas, miedos y experiencias que no siempre hemos sabido expresar. Lo que más me gusta de esta lectura es que no pretende señalar culpables ni ofrecer soluciones mágicas. Al contrario, nos invita a detenernos, a conocernos mejor y a comprender que todas nuestras emociones tienen un propósito. Y cuando aprendemos a escucharlas, también empezamos a sanar.
Creo que vivimos en una época en la que hablar de salud mental ya no debería ser un privilegio, sino una conversación cotidiana. Libros como este nos ayudan precisamente a eso, a ponerle nombre a lo que sentimos, a mirarnos con más compasión y a recordar que pedir ayuda o iniciar un proceso de autoconocimiento también es un acto de valentía. Por eso quiero recomendar La ira que llora de todo corazón, no solo porque admiro profundamente a Gisela como profesional y porque tengo la fortuna de llamarla amiga, sino porque estoy convencida de que este libro puede tocar la vida de muchas personas. Es una lectura que invita a la reflexión, que acompaña sin juzgar y que deja una huella que permanece mucho después de cerrar la última página. Si están buscando un libro que les permita entender mejor sus emociones, reconectar con ustedes mismos o simplemente regalarse un momento de introspección, les aseguro que La ira que llora es una lectura que vale la pena y ojalá, como me pasó a mí, también les recuerde que incluso detrás de nuestras emociones más difíciles puede existir una oportunidad para crecer y sanar. Gracias, hasta la próxima. Bien, amigos, como ya escuchamos, hay algunos ejercicios que podemos poner en práctica justamente para ir sacándonos toda esa ansiedad que a veces nos agobia y nos hace colapsar. Quiero anunciarles el siguiente programa antes de despedirnos, a propósito de que el 30 de junio es el día de la trata de personas, de julio, perdón. Es la trata de personas. Vamos a hablar sobre ese tema el 28, que es nuestro siguiente programa. Así es que los estaremos esperando para que nos acompañen en un programa más de política de lo cotidiano. Gracias, Gisela, muchas gracias. Gracias, sí, Lucy, sí. Nati, gracias. Nati, Ricardo. muchas gracias. Y Lucía, Muchas por la gracias a invitación. todos. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Estamos terminando, sí. Gracias a Política de lo cotidiano. Buenas noches a todos. Política de lo cotidiano.